Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer a todos su asistencia a este evento el día domingo. Vamos a intentar hacerlo de una manera bastante dinámica. Como dije, había tenido un pequeño incidente, ¿no? Y eso había retrasado, pues, mi conexión. Bien, ya habiendo presentado las disculpas del caso, vamos a desarrollar la temática designada para el día de hoy. Y en primer lugar, vamos a revisar, si bien es cierto, nuestra problemática del día de hoy gira en torno al fingimiento de embarazo, sustracción de menor, omisión de prestación de alimentos y abandono de mujer gestante en situación crítica. Vamos a desarrollar todos y cada uno de esos delitos, pero nos enfocaremos un poquito más en la omisión de prestación de alimentos, porque es un delito que me ha llamado curiosamente la atención debido a la gran incidencia de estas conductas delictivas en nuestro país, pero por una discusión que dentro de la doctrina se sigue manteniendo y que me parece interesante de ponerla en conocimiento acá, para que podamos tal vez en algún momento ir conversando sobre nuestras posturas. ¿Bien? Bien, vamos a revisar en primera instancia lo señalado pues en este primer artículo respecto al fingimiento pues del embarazo. Y bien, dentro de ese contexto nosotros sabemos que este hecho delictivo, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es el caso que ocurrió hace un par de meses, ¿no? De esta joven que había fingido, inclusive hasta con baby shower y todo, ¿no? La realización de este embarazo y que luego supuestamente fue víctima de un secuestro y él después apareció, ¿no? Con rastros de supuestamente haber dado a luz y finalmente pues se descubrió a través de una pericia médico-legal que ella nunca había estado embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 144? Nos dice la mujer que finge embarazo o parto, ¿no? Para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden, es reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años. Entonces estamos hablando del escenario de esa mujer que efectivamente ha fingido este estado de gravidez, porque efectivamente lo que ella quiere es que sea verosímil el hecho, ¿no? Y atribuir a un niño, ¿no? Un supuesto hijo, derechos que no le corresponden, ¿no? Una afiliación que es incompatible, ¿no? Con esta vinculación probablemente, pues que ella pretende hacer creer a la pareja, ¿no? A la persona a la que ella le reputa, pues, esta paternidad, ¿no? O el parto, ¿no? Obviamente, este tipo de escenarios tiene que ser analizado a través de una pericia médico-legal, porque allí el médico-legista se encargará de verificar si esta mujer efectivamente se ha encontrado en estado de gestación, evidentemente por los signos que ella misma puede presentar, o en un tema de un parto, pues verificará pues la dilatación del útero, cómo se encuentra, si ha habido una contracción, si efectivamente se puede visualizar alguna abertura que nos haga presumir de que esta persona ha dado a luz en un periodo corto, ¿no? Entonces, todo este delito, que si bien es cierto, hoy en día, con la evolución de la ciencia, pues se pensaba algo lejano. Con el caso de esta joven, ¿no? De hace un año, se pudo ver, pues, precisamente que hasta hoy en día se puede fingir un embarazo, ¿no? ¿Cómo? Pues existen diversas prótesis que las personas pueden colocarse dentro de la parte del abdomen para simular esta situación. Entonces, es un delito, como decíamos, que antes se pensaba que no tenía mucha incidencia, pero sorprendentemente todavía hay algunos casitos, ¿no? Asimismo, en el segundo párrafo del 144 nos establece que la misma pena privativa de libertad y además una pena de inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 4, se aplica pues al médico u obstetra que cooperen en la ejecución del delito, porque efectivamente para que alguien pueda acreditar un parto va a tener que emitir pues probablemente algún certificado de nacimiento vivo o realizar pues algunas consultas, ¿no? Donde esta persona supuestamente ha pasado una evaluación médica y ha seguido los controles. Entonces, toda esta situación evidentemente también requiere, ¿no? Una sanción, porque hay todo un contexto en el cual se produce inclusive pues una degradación de esta ética dentro del ámbito profesional que tiene el médico u obstetra. Dicho sea de paso, la distinción entre un médico y un obstetra es que el obstetra
no es necesariamente una persona que ha estudiado medicina, ¿no? El médico es una persona que ha estudiado la carrera de medicina y que puede tener o no una especialización, porque tampoco te dice un médico ginecólogo, te dice un médico normal, ¿no? Y una obstetra es la persona que se encarga, pues, de facilitar o ayudar a estas mujeres a alumbrar, que no necesariamente, como volvemos a reiterar, son personas que han pasado, pues, por una carrera universitaria. Dicho sea de paso, hasta donde recuerdo existe el colegio de obstetras en nuestro país, pero ese sigue, si uno les consulta pues a los ginecólogos o a los otros médicos, especialistas, sigue existiendo alguna cuestionamiento sobre los roles que ellos cumplen, porque a veces dentro de algunos estándares, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de acceder a un médico ginecólogo, pues esto es factible, pero cuando tenemos alguna situación donde no existe pues un personal que haya pasado por estos estudios de especialización, pues efectivamente ya cubren un rol importantísimo. Yo sé de paso, cuando uno estudia primeros auxilios, a todas las personas que estudian primeros auxilios les enseña de plano a atender partos. Eso es algo básico dentro del estudio, porque el acto de dar a luz, dicho sea de paso, es un acto tan natural que efectivamente la naturaleza contribuye a que se realice de manera tan sencilla, que básicamente lo que uno tiene que hacer es simplemente saber cómo atar, ¿no? Atar y hacer los cortes dentro del cordón umbilical para evitar que el niño se desangre, pero luego es un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Bien, el siguiente delito que nosotros íbamos a comentar era sobre el de sustracción de menor. ¿Y por qué hablamos de sustracción de menor, que es un delito contra el atentado contra la patria potestad? Porque efectivamente antes a veces se piensa, ¿no? Oye, el padre secuestra al hijo. No, el padre no secuestra al hijo. El padre puede realizar una sustracción de menor. ¿Y esto qué implica? Dice la norma, ¿no? El artículo 147. El que, mediante una relación parental, sustrae a un menor de edad, ya nos ha dicho lo de la relación parental, padre-madre, ¿no? Sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Nosotros sabemos de que está, pues, la patria potestad, está la tenencia y está justamente los regímenes de visita. Cuando una persona tiene un hijo, pero no tiene una relación sentimental, y más allá de no tener una buena relación sentimental o no tener una relación sentimental, no tienes probablemente esta buen trato a veces con la pareja con la que tuviste, ¿no? A este menor, pues efectivamente se realizan, ya sabemos, ciertas divisiones a través de conciliaciones o inclusive de procesos judiciales en donde uno tiene pues la tenencia, ¿no? De uno de los niños, ¿no? Y esta persona va a ejercer la patria potestad. Y del otro lado, pues el régimen de visitas, ¿no? Que esta persona, el otro padre, el que no va a tener pues tenencia del menor, pues va a poder de alguna manera visitarlo dentro de los establecimientos señalados, ¿no? De tiempo y de cantidad de horas. Pero ¿qué pasa si uno de los progenitores, ¿no? Valiéndose de esta situación o de una de las visitas, pues se rehúsa, ¿no? Se rehúsa a entregar precisamente a este menor al progenitor que está ejerciendo esta tenencia. Ahí tendríamos una circunstancia en donde podría aplicar, ¿no? Donde podría aplicar este contexto y poder sancionarlo adecuadamente por esta sustracción, por este impedimento de poder, pues, ejecutar estos actos de resguardo con el menor que posee, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque usualmente nos vamos a encontrar dentro del marco donde ya existen pues estos lineamientos totalmente definidos y donde uno de los sujetos pues podría pues violentar parte de los acuerdos ya previstos, ¿no? Y bien, luego el segundo párrafo, ¿no? Nos señala que la misma pena se aplica al padre o la madre, o
otros ascendientes, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad. Entonces, en ese contexto, volvíamos a decir, ya estamos hablando de que sujeto activo tendría que ser padre, madre, u otro ascendiente, abuelos, puede ser, ¿no? Bisabuelos, porque nos habla de ascendientes, cuando ellos no hayan sido excluidos de la patria potestad. Estos podrían, ¿no? Dentro de ese contexto, tener, ¿no? O ejecutar este acto, ¿no? Entonces, básicamente tenemos esta situación. ¿Se produce algunos casos de sustracción de menor a nivel internacional? Sí, ¿cuántas veces se ha producido que un padre otorga un permiso de viaje a uno de los niños, ¿no? Que ha tenido con esta persona, otorga el permiso de viaje, pero se equivoca en el documento y únicamente coloca lo siguiente, ¿no? Ya yo autorizo, padre, que fulana de tal, madre del menor tal, lleve a mi hijo a tal lugar, pero no establece el momento en el que el menor debería devolver. Entonces tú estás autorizando el viaje, pero no has establecido temporalmente cuánto tiempo ese menor puede salir. Y ahí viene la situación. Si no has hecho tú ningún hincapié sobre esos límites, podría darse el caso de analizar si efectivamente ya hay una sustracción, porque evidentemente lo que se está haciendo es rehusar, ¿no? Entregar a este menor a quien también puede ejercer la patria potestad. Porque la patria potestad, bueno, es ese derecho que tienen por ser progenitores. Efectivamente, puede ser que tú tengas la patria potestad, pero que no necesariamente tengas en un determinado contexto la tenencia de... No, puedes ejercer la patria potestad, pero no necesariamente tienes que ser el que tiene la tenencia del menor. Puedes tener el régimen de visitas, pero sigues ejecutando estos actos. ¿Qué es lo que implica, por ejemplo, tener la patria potestad? Bueno, velar por el desarrollo integral del menor, proveer un sostenimiento y educación, tener en la compañía, recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Entonces, si tú ya tienes un régimen de visitas y el otro progenitor que tiene la tenencia, ¿no? Que tiene el cuidado directo del menor, pues se lleva al niño, te está impidiendo el ejercicio de tu patria potestad, de esta vinculación que tú tienes con el menor, porque a ti no se te está suspendiendo este ejercicio. Entonces, bajo esa premisa sí que podría configurar el hecho delictivo y, como decíamos, ocurre en múltiples casos cuando esos permisos de viaje no se otorgan con las limitaciones pertinentes. Entonces, a veces se plantean casos de sustracciones menor, sustracciones internacionales de menor, y se pide que vuelvan, ¿no? a llevar a los niños al país de donde fueron retirados, ¿no? Imagínate que alguien tenía un hijo con un alemán en Alemania, luego ese alemán le autoriza a la mujer para que venga acá a Perú, pero no pone ese plazo, y finalmente aquí en Perú le dicen, oye, acá no cometí un hecho ilícito porque efectivamente tú autorizaste que viajara, pero no estableciste esta situación. Entonces, no hay como que un contexto donde, digamos, ha habido un rehusamiento a entregarlo porque tú autorizaste que viajara, ¿no? Entonces, básicamente, a veces se pueden agarrar de estos pequeños vacíos para poder hacer esa situación, ¿no? Distinto al caso de aquella persona que efectivamente está ejerciendo propiamente la patria potestad, ¿no? La tenencia de este menor, y dentro de su régimen de visitas dice que el día, yo qué sé, 9 de abril, lo tiene que tener al menor en sus manos para poder pasar tiempo con este, ¿no? Y esta persona pues está impidiendo, ¿no? Este otro padre está impidiendo que su hijo pase tiempo con su otro progenitor, ¿no? En este caso, la pena es no mayor de 2 años, y bueno, es una pena bastante, bastante simbólica, ¿no? Es una pena que en principio no tendría la... Es interesante que se encuentre establecido porque al final el hecho de sustraer al menor y de cortar ese vínculo que tiene con uno de sus padres finalmente establece o genera un daño a sí mismo. Y genera un daño porque el menor efectivamente ya va a dejar de pasar tiempo con su progenitor, va a dejar de compartir, y esto es algo que va de alguna manera a mermar su desarrollo como individuo, ¿no?
Entonces es un delito que tiene una pena baja porque efectivamente se entiende que uno de los padres pues, no va a maltratar al niño, pero sí tiene una pena dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí viene el delito central que va a ser nuestro punto de énfasis el día de hoy, y es el delito vinculado a la omisión de asistencia familiar, básicamente la omisión de prestación de alimentos. ¿Qué nos dice, no? El que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Para mí es importante lo siguiente, ¿no? A veces se dice, oye, a través de esto realmente podría considerarse un delito súper sencillo, un delito que no tenga muchísima relevancia, pero al tener tanta incidencia en nuestro país y al tener tantas personas en la cárcel por esa comisión de hechos ilícitos, nos plantea la siguiente duda, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido dentro de este contexto? Y ahí tenemos que un sector de la doctrina nos dice, oye, este es un delito que en realidad intenta proteger la vida, la salud, la integridad física o el bienestar de los beneficiarios de las pensiones. ¿Y por qué estamos hablando de un beneficiario y de la pensión y no de un menor? Porque puede ser que yo le deba de prestar alimentos a mi cónyuge, a mi ascendiente, a mi descendiente, ¿no? Entonces, como esto dentro del ámbito del Código Civil no está establecido solamente para los hijos, sino también puede ser para un cónyuge que no pueda valerse por sí mismo y que se encuentre en una situación delicada de salud, pues efectivamente se habla de una obligación de prestar alimentos. Pero yo sé que básicamente en nuestras cabezas siempre pensaremos en el descendiente, ¿no? Pero también puede, y ustedes lo saben por la parte de derecho en familia, pedir alimentos un ascendiente, ¿no? Uno de nuestros padres, ¿no? Que puedan sentir alguna situación económica complicada, pues puede ser. Pero viene la duda, ¿no? O sea, la duda que me asaltaba a mí y comparto con ustedes. El delito de omisión de prestación de alimentos dice, oye, es la vida, la integridad y demás, este deber que tienes que cumplir para alimentar pues a este beneficiario de los alimentos. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿acaso nosotros tenemos ese deber a partir de la resolución judicial? ¿O no lo tenemos por el mero hecho natural de ser obligados a satisfacer esta necesidad de estos individuos? Evidentemente, bajo mi perspectiva, nosotros tenemos la obligación justamente de prestar los alimentos, no porque nos obligue el mandato judicial, sino porque efectivamente esto es consustancial al propio hecho de la vinculación que tenemos con este individuo beneficiario alimentista. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo penal no dice el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. Entonces aquí el asunto no es el incumplimiento de alimentos, porque si una persona no le pasa alimentos a su hijo, no lo puede denunciar por omisión de prestación de alimentos, salvo que este proceso se encuentre judicializado, porque ahí la norma nos dice, ¿no? Resolución judicial. Entonces su obligación existía antes de que existiera el proceso. Otra cosa es de que sea exigible judicialmente a través de la resolución firme, donde establezca la necesidad o la obligación de prestar el alimento. Entonces, bajo esa premisa y razonamiento, yo pensaba, oye, entonces, si lo determinante aquí es la resolución judicial y no propiamente este bienestar o demás, porque si no, no sería exigible que existiera este proceso previo para tener esa resolución judicial, me podía pensar, oye, efectivamente, ¿y por qué todo el bien jurídico protegido dentro de este contexto sea la administración de justicia? Porque en buena cuenta esto no se trataría de una desobediencia específica, porque realmente lo que estoy castigando es el incumplimiento de lo dispuesto en la resolución judicial, donde se requiere el pago de las pensiones alimenticias liquidadas bajo apercibimiento de denuncia de OA, ¿no? Entonces, bajo mi razonamiento, que vuelvo a mencionar, ¿no? Comparto con ustedes en esta sesión del día de hoy, ¿es acaso una desobediencia? Porque si alguien me dijera, oye, es la vida y demás, ¿de qué me sirve, de qué me aporta pues, la expresión del mandato judicial? En tal caso, ¿por qué tendría que hacerlo? Bastaría con que yo acredite, pues imagínate, por varios mensajes de texto de que efectivamente yo le requería a la otra persona obligada que pase los alimentos para esta persona alimentista. Entonces, eso no es lo que dice la norma te dice mandato judicial. Entonces, bajo mi perspectiva, es una desobediencia específica.
Y ustedes dirán, ¿y cuál es el punto o en qué incide que nosotros tengamos en cuenta un bien jurídico el otro? Bueno, en determinar la naturaleza del delito y posteriormente analizar la temática de la prescripción. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, si nosotros pensamos que es la vida, la integridad, la salud del beneficiario, podríamos pensar que es un delito permanente. Y si es un delito permanente, la prescripción se empezaría a computar desde el momento en que cesan los efectos, pues, de la comisión del delito. Entonces, podríamos pensar que eso se extiende hasta el momento en el que este individuo empieza a realizar el pago, ¿no? Que es el cumplimiento de la exigencia del mandato judicial, porque recordemos que la resolución judicial nos establece concretamente la liquidación, ¿no? De las pensiones devengadas y nos dice tienes que pagar esto dentro del plazo establecido, bajo percibimiento de ser denunciado, ¿no? Por O sea, hasta ahí lo tenemos clarísimo. Desde la otra perspectiva, desde lo que entenderíamos que se trata de una desobediencia específica, pensaríamos que esto de aquí es un delito que podría tener la naturaleza instantánea. Entonces, al tener una naturaleza instantánea, pues los efectos de la prescripción empiezan a computarse desde el momento en que ha combinado pues, la ejecución de este delito, o sea, desde el mismo momento. Y si tenemos que nos dice una prestación, no dice, ¿no? Una pena privativa de libertad no mayor de 3 años, bajo esa premisa, si entendiéramos que es un delito de desobediencia, ¿no? Es un delito instantáneo, podríamos pensar que la prescripción extraordinaria estaría en los 4 años y medio. Sería un delito que prescribiría, mientras que del otro lado sería un delito que la acción se mantendría vigente. Y esto lo planteo porque ha sido objeto de debate en diversos plenos, ¿no? A veces se ha discutido y ustedes encontrarán jurisprudencia donde dice es instantáneo, no, es permanente, y los efectos justamente atienden a la prescripción. Sin ser moralistas, porque dentro del ámbito del Código Penal, la moral pues tendría que dejarse un poquito de lado, ¿no? O sea, sin ser moralistas y decirnos a ciegas, ¿no? Oye, hay un deber de la naturaleza de dar alimentos a las personas que forman parte de tu entorno. Sí, pues hay un deber, pero mi deber no está porque me lo diga la norma, mi deber está porque es natural, pues no es natural mi vinculación y mi necesidad de aportar pues a las personas que puedan depender de mí, con las que yo pueda tener esta obligación, no porque lo diga la norma. Entonces, si nosotros dejamos de lado lo bueno y lo malo moralmente establecido, probablemente adoptemos una postura un tanto más razonada al respecto que tendría un impacto relevante, ¿no? La postura hoy en día a través de los diversos acuerdos plenarios distritales y demás es inclinarse hacia que se trata pues de un delito permanente, ¿no? Atender que se trata de una defensa de la vida, la integridad, la salud pues, del individuo beneficiario, y a partir de ello puede decir que eso es un delito que prácticamente pues, no prescribe, ¿no? Hasta que el individuo empiece a pagar pues, los montos, ¿no? que estaban requeridos a través de la resolución judicial. Yo, sinceramente, atendiendo a nuestra realidad y atendiendo justamente a la redacción de la norma, me inclino por pensar que se trata de un delito de desobediencia específica y que podría prescribir y que de alguna manera esto podría ayudar a descongestionar nuestras penales. Pero ahí viene otro punto. Este delito, si lo vemos a través de política criminal y lo analizamos en cómo se ha venido abordando en otros países, en derecho comparado en países como por ejemplo Chile, si no mal recuerdo, ya se ha despenalizado esto. ¿Y por qué se ha despenalizado? Porque se ha visto, oye, efectivamente, ¿yo qué estoy hablando? Estoy hablando de una desobediencia, estoy hablando de la prestación de alimentos. Al final ellos han dicho, bueno, mira, ¿sabes qué? Hay una desobediencia en la orden judicial, pero efectivamente esto impacta en la necesidad alimentista de estos individuos, ¿no? Que pueden ser los beneficiarios. Y a mí, ¿de qué me sirve como Estado tener 300, 500 presos por omisión de prestación de alimentos en los penales? Cuando yo lo que necesito es que estos individuos cumplan
con sus obligaciones alimenticias de estos otros sujetos. Entonces, ¿qué es lo que se ha previsto? Se ha empezado a empoderar diversas normativas y, por ejemplo, ya se habla de la posibilidad de, si bien es cierto, habían sueldos hasta cierta cantidad que constaban con garantías de inembargabilidad, hoy en día, allá en Chile, se han endurecido estos criterios y se ha establecido, y ¿sabes qué? Sí les puedes embargar. Puedes inclusive embargar parte de la AFP, parte de sus seguros y demás, para que a través de eso podamos de alguna manera empoderar la posición de cobranza, ¿no? De parte de estos beneficiarios alimentistas, porque lo que en buena cuenta se quiere, como decimos, no es que la persona vaya a la cárcel, sino que el otro individuo que necesita el dinero y los fondos económicos pues puedan de cierta manera asumir y puedan ver satisfechas esas necesidades que poseen. Para mí eso tiene bastante lógica, ¿no? Dentro de ese contexto y por eso se propugna dentro de esos países la despenalización de esta situación. Como digo, es un delito que uno podría decir es sencillo de entender. Es sencillo de entender probablemente, pero existe esta discusión en doctrina que todavía se mantiene vigente y como les digo, los criterios morales deberían ser los que menos deberían direccionar el desarrollo de esta parte, porque podría a través de eso cegarse, ¿no? El razonamiento adecuado y perder la perspectiva. Y la perspectiva me parece que es facilitar a estos individuos, ¿no? Que estos individuos cumplan realmente con sus obligaciones. Entonces, una buena política la del país chileno, sí, es una muy buena política que podríamos tal vez analizar cómo podríamos implementarlos dentro de nuestro país para ver una efectividad buena y, vuelvo a reiterar, para mí es un delito de desobediencia específica desde que el momento que te hacen entablar o te destacan, ¿no? Que tiene que estar establecido en una resolución judicial. Yo no necesito, al menos particularmente, de que alguien judicialmente me establezca una obligación de prestar alimentos, por ejemplo, en mi caso a mis progenitores. Eso no tiene ningún sentido, porque la obligación natural está ahí, consustancial a la relación que tenemos, ¿no? El segundo párrafo del 149 nos dice si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en convivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Caso típico, en tema de alimentos, cuando ustedes revisen la materia, dicho sea de paso, ustedes saben que para llevar un proceso de alimentos no es necesario que esté un abogado de por medio, pero muchísimas veces se produce que el individuo, ¿no? Simula, ¿no? Otras obligaciones de alimentos. A mí me ha pasado ver que simulan pues prestaciones de alimentos, ok, a las parejas y un poco más van a mencionar a los hijos de la nueva pareja. Se supone que no tienes un deber alimentista con los hijos de tu nueva pareja. Tú tienes un deber alimentista, bueno, puede ser con tu conviviente, puede ser, si es que no puede ejercer ni valerse por sí mismo, ¿no? A nivel de salud, bueno, con tus progenitores, tus descendientes, pero no puedes simular tener un acto de una obligación de prestar alimentos simplemente para minorar, ¿no? Para minorar tu deber, ¿no? De prestar alimentos hacia otro individuo al que realmente le debes, ¿no? De cubrir estas necesidades. Lo otro es que renuncia o abandona maliciosamente su trabajo y esto es algo muy común, ¿no? Estas personas a veces, ¿no? Bajo la creencia de, para no permitir que mi exmujer viva con mi sueldazo que le puedo dar pues de mi pensión de alimentos de $300, ¿no? Para mi hijo, ¿no? Voy a renunciar a mi trabajo para que no me embarguen de mi sueldo, ¿no? Y lo deriven directamente al Banco de la Nación, sino que directamente, pues, ya al salir de este trabajo voy a empezar a cobrar, pues, en negro y voy a decir de que no tengo dónde trabajar y por tanto pues voy a pedir que se me reduzca la pensión alimenticia. Dicho sea de paso, yo he leído varias jurisprudencias, varias sentencias dentro del ámbito de alimentos, donde los padres dicen, no, es que no tengo trabajo constantemente, gano menos del sueldo mínimo, tengo como 7 hijos, ¿no? Por aquí y por allá. Y he leído sentencias donde
varias sentencias donde las juezas o jueces de familia han establecido lo siguiente: que los menores o los alimentistas no tienen por qué sufrir la responsabilidad de los padres, y efectivamente si uno tiene hijos, pues más trabajo tendrás que tener. O sea, tendrás que buscarte, porque para algo has tenido tu hijo. Entonces, me parece adecuado muchas resoluciones judiciales donde establecen precisamente, ok, tendrás más carga, pues más trabajo tendrás que tener para cubrir tu carga. O sea, no se te tiene por qué disminuir. Y esto, vuelvo a decir, porque es una conducta bastante constante, la de no querer prestar alimentos a estos individuos alimentistas, ¿no? Que volvemos a decir, puede ser cónyuge que no puede valerse por sí misma, los ascendientes y los descendientes. También me ha pasado casos dentro del ámbito de alimentos donde ha habido personas que fingen encontrarse dentro de una situación de necesidad y de no poder valerse por sí misma para pedir del ex cónyuge, la expareja, pues una pensión de alimentos, ¿no? Y evidentemente para poder acreditar justamente la no posibilidad de agenciarse uno mismo los alimentos, hay que verificar si esta persona emite recibos, pedir reportes de la SUNAT, verificar, por ejemplo, algo básico, ¿no? Si se encuentra inscrito como proveedor, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores. Me ha pasado en algunos casos personas que también simulan, ¿no? Simulan no poder cubrir este contexto dentro del ámbito de los alimentos para pedir alimentos a otros individuos. El tercer párrafo que nos dice, si resulta grave, una lesión grave o muerte, y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años en caso de una lesión grave, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en un caso de muerte, ¿no? Caso de muerte, bueno, pues la persona alimentista fallezca justamente por este tipo de omisiones, ¿no? De no prestaciones de esos alimentos. Y la lesión grave ya sabemos que está medida a través de nuestro especialistas, a través de los certificados médicos legales, que le ocasiona una situación que afecte su salud por más de 20 días, ¿no? Eso ya está establecido. Imaginemos una desnutrición severa que haya generado el mal funcionamiento de algún órgano. Imaginemos este contexto, justamente porque el progenitor o la progenitora pues, no está cumpliendo con su deber. Y finalmente, nosotros tenemos establecido el delito de abandono de mujer gestante en situación crítica, ¿no? Aquí tenemos al que abandona a una mujer en gestación, a la que ha embarazado, porque evidentemente él es el que tiene el deber pues, de contribuir con ella, y que se halla en una situación crítica, una situación delicada de salud, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 meses ni mayor de 4 años, y con 60 a 90 días multa. Y efectivamente aquí hay una situación en donde se está afectando no solamente pues de alguna manera a la vida de esta mujer, sino también se está afectando pues o poniendo en riesgo la vida del menor, del producto que se encuentra dentro del vientre de esta mujer. Sabemos que, dicho sea de paso, el varón, ¿no? Que embaraza a una mujer y que se encuentra en estado de gestación, tiene el deber de prestarle alimentos a esta mujer. ¿Por qué? Porque efectivamente una mujer que se encuentra en estado de gestación no es que sea una mujer que está enferma, pero ciertamente, dependiendo del tipo de embarazo que lleve, puede ser una mujer que requiera de un cuidado adicional. Entonces, esta situación es algo donde la normativa ha dicho, oye, en estos supuestos que encima el tipo que la ha embarazado, ¿no? Porque en este caso es un varón, ¿no? El que ha embarazado a esta mujer y se encuentra en una situación crítica, pues la abandona, la deja sin ningún tipo de soporte. Bueno, efectivamente en ese caso le coloca una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 4 años. El extremo mínimo es bastante ligero, tenue, y con 60 a 90 días multa, ¿no? Fuera de algún tipo de reparación civil que pueda establecerse, ¿no? Y sabemos que los 60 a 90 días multa, dicho sea de paso, se mide en función de lo que percibiría este individuo al día, ¿no? Lo multiplicamos por la cantidad de los días multa establecidos y a través de ellos se sienta pues el parámetro para poder de alguna manera señalar
cuánto es lo que tiene que pagar por esos días multa. Verifico ya habiendo culminado justamente con esta breve exposición, verifico una interrogante, ¿no? Dice, doctora, buenas noches. Mi consulta es, tuve un caso, una pareja de convivientes celebran una conciliación a la demanda, en cuya acta de conciliación acuerdan 3 puntos: alimentos, régimen de visitas para el padre y tenencia, pero en este último punto dice no se puso el acuerdo el presente. Entiéndase que ninguno tenía la tenencia, pero la menor de 10 años vive con la mamá. Y ayer vino el padre a la casa de su ex conviviente y se generan actos de violencia familiar y el papá se llevó a su hija y no la devuelve a la mamá o al hogar que habita, ¿no? Incurriría en delito de sustracción de menor. Bueno, aquí viene una pregunta bastante interesante. En realidad, la tenencia la está ejerciendo de facto la madre, ¿no? Se supone que si hay un régimen de visitas es porque el otro progenitor tiene la tenencia. Entonces, puede ser de que, imaginemos, el acta tenga algún tipo de error en sí, pero sí te podría servir como un elemento para acreditar que la que tenía la tenencia no solamente derivada a través del acta, porque ya estableciendo un régimen de visitas, o uno tiene el régimen de visitas y el otro tiene la tenencia. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, teniendo justamente este contexto, sí podría encajar dentro del delito de sustracción al menor. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento el que hay una relación parental, sustrae al menor de edad, ¿no? En este caso lo sustrae o no lo está rehusando, dice, ¿no? Actos de violencia y el papá se llevó a su hija y no la devuelve. Bueno, podríamos decir, si era su turno de ver a la niña ese día, se está rehusando a entregarlo, pero si se la llevó a la fuerza, ¿no? Un día que no le correspondía, la está sustrayendo, ¿no? ¿A quién ejerce la patria potestad? En este caso, la que está ejerciendo la patria potestad y la tenencia sería, en este supuesto, la madre, ¿no? Y es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Pero adicionalmente, si hay un acto de violencia familiar, esto también tiene que ser denunciado. Entonces, más allá de la sustracción de menor, también debería denunciarse el acto de violencia contra la menor, ya sea, no sé si física, porque no lo comentas en el caso, o también psicológica, ¿no? Efectivamente, si uno está poniendo todo este tema y los actos de violencia han sido realizados delante de la menor, el daño emocional que se le está causando a la misma es importantísimo. Y dependiendo de la gravedad del mismo, inclusive podría verse pues una suspensión del ejercicio de la patria potestad y algún dictado de alguna medida adicional, ¿no? Dentro de este contexto. Entonces, no solamente entiendo la afectación se está realizando en contra de la madre, ¿no? De la niña, sino también en contra de la niña, porque presumo, y esto suele ocurrir mucho, ¿no? Que esos actos de violencia o los ocasiona también a la niña, o también los ocasiona en frente de la niña. Perfecto, entonces estos son los 2 puntos y ahí también habría que agregarle lo de sustracción al menor, porque ahí dentro del acto se puede derivar, ¿no? Que si el régimen de visita la tenía el padre, la tenencia la tiene la madre, porque no tendría lógica que la tenencia la tenga el padre y régimen de visita. Pues uno o es la otra, uno de los 2 progenitores la tiene que tener. Entonces, de facto se entiende que la tenía y la ejercía también la madre. Entonces, habría que continuar con eso, habría que pasar las pericias correspondientes y si encima el tipo no quiere hacer que la niña pase las pericias, insistir a la fiscalía para que lo denuncien por desobediencia y resistencia, ¿no? Para que envíen los actos pertinentes para que proceda, porque efectivamente no puedes de alguna manera sustraer a un menor de una investigación de un proceso en el cual ha sido agraviado. Entonces, por ahí también seguir metiendo presión ante este tipo de contextos en los que efectivamente, sobre todo, ¿no? Se tratan de menores que son agraviados, ¿no? No sé si hay alguna otra interrogante, alguna otra consulta. Desafortunadamente, miren, los delitos que hemos conversado el día de hoy, el de omisión de asistencia familiar y el de sustracción de menor, son delitos bastante
sensibles en nuestro país, donde a veces se instrumentalizan pues a los menores como si fueran realmente muchísimos como instrumentos, pues, ¿no? Instrumentos para fastidiar a las otras víctimas. ¿Y cuántas veces dentro de ese contexto también de Yapita, ¿no? Se produce una denuncia falsa por tocamiento indebido, que eso ya lo verán más adelante cuando vean estos delitos contra la libertad. Entonces, la instrumentalización de menores, el daño de menores, es algo totalmente deleznable que uno se plantea y que uno analiza en una sociedad como la nuestra, y es probablemente tal vez por una falta de justamente eso, ¿no? De una mayor sensibilidad dentro de nuestro entorno social, porque lesionar a alguien que es tu propia sangre, no cumplir con un deber que tú tienes, y que la sanción exista porque te lo dice judicialmente, ya de por sí eso habla de que nosotros a nivel de sociedad y valores vamos bastante quebrados. Y ya si vemos el tema de corrupción y demás, peor todavía, ¿no? Entonces, imaginemos si estamos hablando de las relaciones más básicas, las relaciones más naturales, existe un mal manejo, ya unas situaciones más complejas, más difícil todavía de tratar. Muchísimas gracias a Julián por habernos comentado su experiencia, ¿no? El caso donde hemos podido ir centrando también, donde tratan también una temática importante, que a veces pasa también, ¿no? Que las actas se elaboran mal y que habría que verificar justamente lo que está establecido dentro de la misma, pero al menos sirve como algún elemento básico para hacer esta pequeña distinción, ¿no? Dicho sea de paso, el poder abordar esta temática mínimamente requiere que nosotros hagamos una revisión de lo establecido en nuestro Código Civil y en lo que está señalado en el Código del Niño y Adolescente, ¿no? Para poder saber qué es la tenencia, qué es la patria potestad, el régimen de visita, a quién tenemos que dar una prestación de alimentos, ¿no? Todo eso requiere justamente una revisión a esas normas.